A ver, veamos el siguiente problema por acá, problema 17. Tenemos un problema donde dice el triángulo ABC, ahí está el triángulo ABC, del vértice A se ha trazado una bisectriz, ya que parte en porciones iguales al ángulo, y acá también del vértice C también se ha trazado una bisectriz, ya que parte del mismo modo al ángulo en dos porciones iguales. ¿Ya está? La intersección de ambas bisectrices forma el ángulo X, y bueno, por encima de él está un ángulo de 40. Recuerda que este problema, vimos un problema súper parecido ya en problemas anteriores, pues, ¿no? Donde decíamos que si yo tengo dos bisectrices interiores y estas forman un ángulo, que en este caso es X, recuerda que él aquí era igual, según la propiedad, era igual a 90 más el ángulo que está por encima de él sobre 2. ¿Está? Pero claro, ¿cuál es el ángulo que está por encima de él? Básicamente acá notamos que es el ángulo de 40. O sea, X es igual a 90 más el que está encima de él, que es 40 sobre 2. ¿Ya está? Habrá que desarrollar esa ecuación para saber cuánto vale X. Bueno, X será igual a ¿cuánto? 90 más 40 sobre 2, que es el valor de 20. Y esto me da un total de 90 más 20 como el valor de 110, ¿no? Que será justamente la pregunta o la resolución del problema número 17. A ver, para el problema 19 menciona lo siguiente. Dice que tengo, bueno, la siguiente figura, triángulo PQR. PQR, ahí está. Tengo 35, 85, el ángulo X. Pero hay que notar que según el problema nos dice que QF, este segmento Q hasta F, QF, dice que es una bisectriz del ángulo PQR. PQR. Siempre el que está al centro viene a ser la medida de este ángulo principal. ¿Ya está? Es decir, si él es una línea bisectriz, o sea, corta al ángulo en dos porciones iguales. Por lo tanto, lo que hay a la izquierda, lo ponemos en simbología pintado de azul, es lo mismo que hay a la derecha. ¿Ya está? Son porciones iguales. Ahora la pregunta es, ¿y cuánto le corresponde a cada porción, sabiendo que son iguales ellos de acá? Bueno, para eso nos enfocamos en un triángulo muy importante, que es el triángulo total. Recuerda que la suma de ángulos internos de un triángulo cualquiera me da siempre el valor de 180. Notemos que aquí yo tengo 35 más 85. Hay que sumar mentalmente de repente 85 más 35 para saber cuánto voy hasta ahí en cuanto a la suma. Bueno, 85 más 35 hay que notar que es 120. ¿Ya está? Pero recuerda que los tres, o sea, él más todo esto de acá, todo este ángulo, los tres suman 180. Si él con él ya suman 120, ¿cuándo le corresponde hacer este al tercer ángulo para que los tres sumen 180? Claro, si ya tengo 120, significa que todo él debe ser 60, porque 120 más 60, 180 los tres. Pero recuerda que ese 60 que le corresponde a todo este ángulo Q se ha partido por la bisectriz en mitad. Ahora, ¿cuánto es la mitad de 60? Bueno, 30. Por lo tanto, puedo decir que hay 30 a la izquierda y 30 a la derecha. Y de igual forma tengo el total de 60 que le correspondía al ángulo Q. ¿Está? Ahora pregunta, ¿cuánto vale X? Ahora, ¿cómo consigo el valor de X? Recuerda que en triángulos había una propiedad importante que me decía que si yo tengo dos ángulos internos, por ejemplo, alfa y beta, la suma de ellos tiene que estar necesariamente o coincidir con el tercer ángulo externo al dicho triángulo, ¿no? Esa figura o esa propiedad, ¿dónde lo tenemos acá? En este triángulo FQR, ¿está? Donde tengo dos internos que son 30 y 85 y la suma de ellos dos justo tiene que coincidir con el ángulo externo que es X. Ahora, ¿cuánto es 30 más 85? Bueno, 30 más 85, si uno lo opera por allá, vendría a ser el valor de 115. Y esa suma debe ser el ángulo externo opuesto, que es X. O sea, X sería el valor de 115 en la pregunta número 10 y 17. ¿Está? Listo. A ver, pasamos al nivel 2 de preguntas. Estamos en la página, bueno, lo colocamos por acá. Estamos en la página 36, básicamente, nivel 2 de este bloque de preguntas. En el nivel 2, menciona lo siguiente, pues no, tengo la siguiente figura, ahí está. Hallar el valor de alfa. Alfa es un ángulo externo al triángulo ABC. Ahí está el triángulo ABC. Alfa es un ángulo externo, un ángulo que está afuera, pues no. Dice de que BP es una bisectriz, ahí está. Tengo un rayo que es BP, ahí está, una línea. Y dice que ese BP es el ángulo bisectriz, bisectriz del ángulo CBD. O sea, esta línea va a partir al ángulo CBD, o sea, a esta abertura que es el ángulo B. ¿Está? Como es una bisectriz, ¿qué significa? Que esta línea particiona a todo el ángulo B, a toda esta abertura, en mitad. O sea, mitad hacia la derecha y mitad hacia la izquierda.
Pero como tengo de dato que a la derecha es 60, por lo tanto, debo suponer que hacia la izquierda también debe haber 60. ¿Ya está? Para que sea bisectriz, porciones iguales, 60, 60. Listo. Además, también nos había comentado, bueno, según la simbología, de que esta línea AB, este segmento AB, es igual a este segmento que es BC. Es decir, el triángulo que estamos pintando acá de color rojo es un triángulo isósceles, dos lados iguales. Y recuerda que a dos lados iguales se le ponen ángulos iguales. O sea, este ángulo de acá debe ser igual a este ángulo de acá. A lados iguales se le ponen ángulos iguales. ¿Qué más? A ver, dice con esos datos hallar el valor de alfa. A ver, habrá que calcular el valor de alfa. Bueno, para esto hay que notar lo siguiente. Se supone que cuando yo tengo dos internos, la suma de dos internos aparece en la parte externa opuesta, que es justamente esto de acá. Notamos que el valor total que hay en la parte externa es 120, 60 con 60, 120. Y esa suma proviene de él más él, pero como son porciones iguales, justamente coincide con mi suma total que es 60 más 60. ¿Qué significa? Que a él le debe corresponder 60 y a él también le debe corresponder el otro 60. ¿Por qué? Porque 60 más 60 se muestra en la parte externa como 60 más 60, que es 120. Propiedad del problema también, problemas pasados, ¿no? Que se trabajaba. ¿Qué más? Una vez que hemos completado ese 60 ya es más sencillo porque acá 60 está vinculado con alfa formando media vuelta. Entonces 60 más alfa me completa media vuelta que es 180. Pero como ya tengo 60, ¿cuánto le falta a hacer alfa para que la suma de estos dos me dé el valor de 180? Bueno, puedo analizar, deducir que esto de acá significa de que alfa debe ser 120. Para que 120 más 60 me dé los 180 respectivos. ¿No? A ver, problema siguiente, problema 12, dice encontrar el valor de alfa. Alfa está por acá ubicado. Si la recta L, ahí está, es una recta L, es paralelo al segmento AC, son paralelos. ¿Qué significa? Que siempre están a la misma distancia, pues, ¿no? Además dice de que CP es una bisectriz. Verdad. Cuando son segmentos paralelos se acostumbra a colocar, claro, una punta de flecha por acá y punta de flecha por acá. Para decir que estas líneas siempre están separadas a la misma distancia y nunca se intersectan. Se acostumbra a colocar una punta de flecha para identificar las paralelas. ¿Qué más? Decía de que CP es bisectriz. Esto de acá vendría a ser un segmento punteado. CP es una línea que es una bisectriz. ¿Qué significa? Que del vértice donde sale, que es el vértice C, esa línea va a particionar a ese ángulo en dos porciones iguales. Por lo tanto, si a un lado tiene alfa, al otro lado también debería haber el valor de alfa. ¿Ah? Ahora, con toda esa información, habrá que saber cuánto vale alfa según el problema 12. Bueno, por acá vamos a partir de la siguiente forma. ¿Está? Podremos hacer lo siguiente de repente. Bueno, vamos a completar de repente todo esto de acá, que es media vuelta. Recuerda que media vuelta es 180. Ahora, 80 más 60 tengo 140. ¿Está? 140. ¿Cuánto le faltaría o cuánto sería esta porción, esta abertura, este tercer ángulo para que los tres sumen 180? Bueno, si ya tengo 140, lo que le falta para 180 es el valor de 40. ¿Está? Ahora, y eso me va a ayudar bastante en nuestro problema. ¿Por qué? Porque recuerda que siempre entre paralelas se forma la famosa Z, que justamente esto es lo que estoy pasando con color rojo. ¿Está? Hay una Z invertida. Recuerda que la Z invertida dice lo siguiente: si hay un ángulo a un extremo que apunta, señala hacia un extremo, en este caso a la derecha, el otro ángulo que está por debajo de él, ¿sí?, al otro extremo, tiene que ir hacia el otro extremo. O sea, si él apunta hacia la derecha, el otro ángulo debe apuntar hacia la izquierda, su abertura respectiva. ¿Ya está? Y además, cuando eso pasa, cuando son alternados, o sea, uno apunta a la derecha y el otro apunta a la izquierda, en la Z, decimos que esos ángulos deben ser iguales. Es decir, este ángulo que apunta a la derecha, que es 40, debe ser igual al ángulo que está por debajo de él, que apunta todo hacia la izquierda, que es el valor de 2 veces alfa. O sea, 40 es igual a 2 alfa. Por lo tanto, pasando a dividir, el 2 divide a 40, 40 sobre 2, el valor de 20, y 20 justamente es lo que vale alfa, que es lo pedido en el problema número 12. Alfa es igual a 20. A ver, en el problema siguiente, problema 13, es básicamente para graficar, pues, ¿no? Bueno, ya he ido avanzando una parte, ya vamos a continuar. El problema 13 dice, en un triángulo rectángulo ABC, recto en B, ahí está, que esto de acá sea mi triángulo rectángulo ABC. Bueno, en el vértice B dice que es recto, o sea, acá debe estar el ángulo de 90, justamente lo que aparece. Por lo tanto, él sería A, B y C. Ahí está mi triángulo rectángulo ABC recto en B. O sea, en B tiene 90 grados. ¿Qué más dice? Se traza la altura BH.
Bueno, tracemos la altura BH, o sea, del vértice B trazo un segmento hacia el lado opuesto que sea perpendicular. Ahí está. Trazamos un segmento BH, segmento perpendicular por ser altura, la altura BH, ahí está. ¿Qué más dice? Dice, y la bisectriz interior AQ. Ah, ya. Del ángulo A trazamos una bisectriz, dice por acá, la bisectriz interior AQ. A ver, veamos acá. Entonces, del vértice A trazo una bisectriz AQ. Listo, sabemos que una bisectriz es aquella línea que sale de un vértice, ¿sí? Y además particiona el ángulo en dos porciones iguales, o sea, mitad hacia un lado y mitad hacia el otro lado. Porciones iguales. ¿No? ¿Qué más dice por acá? A ver, que se intersectan o cortan en el punto P. O sea, la altura y esta bisectriz trazada se cortan en el punto P. Este punto de intersección viene a ser el punto P. ¿Listo? ¿Qué más? Tal que BP, ahí está, pero era la bisectriz AQ, ¿no? Esto de acá era una bisectriz AQ. O sea, empieza A y termina en el otro extremo en el punto Q. O sea, este puntito de acá es el punto Q. ¿Sí? Eso nos faltaba. ¿Qué más? Dice, determina, ¿dónde está? A ver, determina tal que BP es igual a PQ. BP es igual a PQ. Ah, ya, este segmento BP le pongo serruchito, simbología de porciones iguales. BP dice que es igual a PQ. Y PQ también le pongo serruchito, para decir que esas dos longitudes son iguales. ¿Sí? Y nos dicen, determina el ángulo BCA. Hay que buscar a BCA, BCA, el que está al centro, que es el ángulo C, justamente es lo pedido. ¿Sí? En ese ángulo BCA. A ver, ¿cuánto vale X si tenemos todas esas situaciones presentadas acá? Bueno, diremos lo siguiente, ¿no? En este tipo de problemas, siempre que te den bisectriz, colocar una variable básicamente. Por ejemplo, si acá le pongo alfa, acá también le pongo alfa como ayuda, pues, ¿no? Como ayuda en este caso. ¿No? ¿Qué más? A ver, en este triángulo pequeño, triángulo que estamos sombreando, pintando de azul, notamos que hay un ángulo de 90. Y sabemos que si en un triángulo hay un 90 grados, el otro par debe sumar el otro 90 que me falta, pues, ¿no? Quiere decir, si este par suma 90 y ya tengo alfa, entonces, ¿cómo hallo esta abertura que estamos señalando? Bueno, fácil. Lo que deben sumar ambos, que son 90, menos lo que ya vale uno de ellos, que es alfa. O sea, el otro debe ser 90 menos alfa. ¿Sí? Para que ambos efectivamente sumen 90. Acá notamos que hay un opuesto por el vértice, que es justamente este angulito que señalamos, que es como un espejo, pues, ¿no? Esto ya lo vimos en las primeras clases de geometría. Si él vale 90 menos alfa, el que está frente a él también será 90 menos alfa. ¿Listo? ¿Qué más? Notamos que el triángulo pintado de color rojo, el triángulo mediano, ahí está el triángulo ABQ, también tiene un 90, también tiene un ángulo que vale alfa, y también podría hallar este otro ángulo que también es parte de ellos. Y si ya tengo un ángulo que vale 90, este par debe sumar 90. Bueno, como ya tengo alfa, este de acá vendría a ser 90 menos alfa. ¿Sí? ¿Y con esto qué destinamos? Bueno, destinamos que este triángulo PBQ, triángulo pequeño que está acá en la parte superior, hay dos ángulos iguales, 90 menos alfa, 90 menos alfa, y bueno, si a él se le pone serrucho, por ser triángulo isósceles, a él, que es 90 menos alfa, también se le tiene que poner serrucho. ¿Sí? Y con esto llegamos a una conclusión importante, de que este triángulo que lo vamos a sacar, que es el triángulo por acá, a P en este caso, PBQ, tiene los tres lados iguales, porque son serrucho, serrucho, serrucho. Y recordad que eso pasa siempre y cuando sea el triángulo un triángulo equilátero, ¿no? O sea, de lados iguales. Y recordad que en el triángulo equilátero los ángulos son bastante conocidos. Los ángulos tienen la medida de 60, 60 y 60. Bueno, por acá, ¿cuál me conviene? Me conviene llevar entonces los ángulos, verlos ya no como 90 menos alfa, sino verlo como 60, 60 y sobre todo él. También lo voy a observar como a partir de ahora como un 60 grados, que es lo que le corresponde. Ahora, lo que voy a ir al triángulo BHC. Finalmente por acá, digo, el triángulo BHC más o menos tiene esta forma, BHC, donde el ángulo B hay que notar que ya tiene la abertura que vale 60 grados. ¿Sí? Y bueno, justamente el vértice C es el vértice pedido. ¿Cuánto vale X? Ya notemos de igual forma, si ya tengo un 90 grados en un triángulo, el otro par debe sumarme el otro 90. Como ya tengo 60, ¿cuánto le falta para 90? Que justamente es el valor de X, 30. Porque 60 más 30 es 90 grados. Por lo tanto, hemos hallado X de esa manera. X es igual a 30 según el traslado de los ángulos en este caso.